Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. Una semana más, tristemente, tenemos que dedicar nuestro programa al que ya es considerado como un grave problema de salud pública en lo que al mundo ecuestre se refiere. Hablamos del brote de rinoneumonitis equina detectado en el CES Valencia y que se está expandiendo a una terrible velocidad. No en vano, la FEI ya ha dicho que es el peor brote de la última década. A día de hoy son más de 10 los caballos que han perdido la vida infectados por el herpes virus tipo 1, que es la variante neurológica de la enfermedad y que, según los especialistas, hace que en cuestión de pocas horas los caballos pasen de mostrar leves signos de ataxia en sus extremidades a no ser capaces de sostenerse en pie y a llegar hasta el coma, desembocando en la muerte del animal. Con lo cual, se pueden ustedes imaginar la pesadilla que se ha vivido en el CES Valencia, donde se reunieron 752 caballos, de los que al menos 109 resultaron infectados con este virus. Los testigos aseguran que la situación era de zona de guerra porque no se daba abasto a tratar a los animales que fueron derivados al Hospital Clínico Veterinario del CEU de Valencia. Toda ayuda ha sido poca y la gente de la hípica se ha volcado para aportar su granito de arena, como por ejemplo el Club Internacional de Jinetes de Salto, el International Jumping Riders Club, que con distintos profesionales y con la ayuda de Box Valencia han organizado y costeado el envío de 60 boxes portátiles a las instalaciones del CES y al Hospital Clínico Veterinario del CEU para acoger a los caballos que tienen que hacer la cuarentena a la salida del hospital al concluir su tratamiento. En esa gestión ha tenido mucho que ver el invitado con el que vamos a conversar ahora mismo. Es un jinete de salto de los veteranos y desde luego un aficionado volcado en este deporte, pero de verdad, esto es, arrimando el hombro como hay que hacer, como en este caso apoyando a los compañeros y buscando soluciones para los caballos y no únicamente colocándose medallitas cuando anda un fotógrafo cerca. Ese jinete es Ignacio Ridruejo, que además nos va a contar de primera mano cuál es la situación que se encontró en Valencia. Nacho, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Inma. ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte. Encantada de tenerte, igualmente, Nacho. Bueno, Nacho, tú has sido testigo de primera mano de la tragedia que la rinoneumonitis ha desatado en Valencia. Además, lo has sido porque tú personalmente, como hombre de caballos, te acercas al CES y al CEU a ver qué es lo que pasa de verdad. Cuéntame qué te encuentras, Nacho. Pues mira, yo acompaño a Vox, Sí. que me piden que vaya pues un poco para actuar como asesor o ayudarles a entender pues lo que les cuentan con respecto al mundo del caballo. Y cuando llegamos allí, pues el CES nos dice que no nos pueden recibir porque están en cuarentena y que no nos pueden recibir, pero el CEU sí nos recibe y nos recibe el director de las instalaciones, Sí. el decano y el vicedecano. Uh-huh. Y bueno, lo que nos hacen es contarnos un poco un relato cronológico de lo que ha sido para el hospital todo esto. Y nos vienen a decir que antes de recibir el aviso oficial, Sí. digamos, de que existía un caso, Sí. ellos ya tenían conocimiento a través de una red de veterinarios de que esta situación estaba ocurriendo unos días antes. Luego también nos dicen que ellos reciben notificación el día 21, que el día oficial, el día 21 se ponen en contacto con la consejería y con el CES para ofrecerles montar un hospital de campaña in situ en el CES y que, pues, o bien porque no veían el alcance del brote o no lo consideran oportuno, pues se rechaza el montar este hospital de campaña en las instalaciones del CES. Ah. Exactamente. Que el día 22 ellos reciben el primer ingreso desde el CES y que el caballo llega en un estado tan lamentable que ellos consideran que desde 2 semanas antes ese caballo tenía que estar con sintomatología crítica, clara, de la enfermedad. Pero esto es gravísimo. Yo entiendo que sí. También nos dicen que ellos no entran al CEU con un equipo y con recursos hasta el día 27, es decir, 6 días más tarde. Y que cuando llegan allí, pues lo que se encuentran fue increíble. Y que a partir de ese momento lo que hacen es vacían completamente su hospital en Valencia para convertir el hospital en una zona de infecciosos. Exclusivamente para recibir a los caballos del CES. Exactamente. Y el hospital entero. Porque sabían que se les venía encima pues una muy gorda. Sí. Y habilitan incluso zonas de recepción, rehabilitación, quirófanos, etcétera, para poder contar con un número máximo
disponible de espacios para poder tratar los caballos, y que a partir de ahí empiezan a recibir caballos y que los caballos llegaban en un estado pues absolutamente lamentable, y que no tenían muchísimas dificultades para su manejo porque no los podían levantar del estado en el que estaban. Claro. Al hilo de esto que estás diciendo, Nacho, porque esto ya era algo que se rumoreaba, pero que podría haber habido ciertas irregularidades en la gestión de esta crisis. De hecho, este mismo jueves, en las Cortes Valencianas, respondiendo a una pregunta formulada por el diputado de Vox, José Luis Aguirre, la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Moyà, informaba que se está investigando, que se abrió una investigación sobre si hubo retrasos, como tú dices, a la hora de comunicar a las autoridades las sospechas de que había un brote de rinoneumonitis equina en esa competición del CES. Es decir, que se está estudiando si desde la competición hubo alguna negligencia y cuánto se tardó en notificar esas sospechas desde que se identificaron los primeros síntomas de rino, puesto que es una enfermedad que es de declaración obligatoria por ley a sanidad animal. Dijo la consejera que en cuanto se notificaron las sospechas, la Policía Autonómica inmovilizó a los caballos de la competición y los veterinarios de la comunidad se hicieron cargo de la situación. Pero bueno, la investigación está ahí, con lo cual está confirmando tus palabras, Nacho. Pues eso es lo que parece. Yo, desde luego, lo que me estoy haciendo es limitarme a hacer la cronología que me hicieron en el propio CEU. Sí. Y si la consejera dice que desde el minuto 1 se ocuparon del tema, pero realmente hasta 6 días más tarde el CEU no pudo entrar con su personal y sus recursos, pues y tenían notificación pues un poco por otra red, por un tercero de la existencia de ese caso, pues bueno, aquí parece, no sé quién lo habrá hecho, no sé cómo lo habrán hecho, pero parece que desde el minuto 1, ese minuto 1 es muy largo. Está claro. Está claro, además es que es muy grave si se confirma que se tenía noticia de la enfermedad antes de comunicarlo a las noticias sanitarias, con tal volumen de caballos que tenían concentrados, con el peligro de contagio que supone, y además con una competición en marcha, Nacho. Sí. Bueno, a nosotros lo que nos dijeron en el CEU es que un brote así no se sabe cuándo puede surgir, pero que cuando surge un brote agudo, la primera respuesta es esencial y que debe ser rápida y contundente. Sí. Eso es lo que nos dijeron, y yo creo que nos lo dijeron pues porque ellos pensaban que no había habido esa respuesta rápida y contundente. Toda esta situación, Nacho, además es que es más complicada de lo que parece, porque en el CES había 752 caballos que pueden expandir la enfermedad por todas partes. De hecho, algunos caballos del CES se fueron a Monte en Medio, el virus ya está en Monte en Medio, desde allí se ha exportado a Bélgica con un caballo infectado en sus instalaciones, hay otros casos en Francia, en fin, al final, pandemia como el COVID, que a lo mejor se podía haber evitado un poquito, ¿no? Mejorando la gestión, quizás. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no soy el único que opina esto, no tienes nada más que ver las declaraciones que hizo Paul Schockemole, diciendo pues que si las administraciones se hubieran ocupado de esto en su momento y a tiempo, pues esto se podría haber evitado. Es decir, que es un sentir general del mundo de la hípica respecto a cómo se ha actuado y cómo se debe actuar en estas cuestiones, y cuando nos encontramos con una situación de emergencia pues como la que estamos viviendo. Totalmente. Cuando vas al CEU, al Hospital Universitario, ¿tienes ocasión de hablar con María de la Cuesta, que es la responsable del Servicio de Medicina Interna del hospital y la que estaba recibiendo a los caballos, con la que vamos a hablar nosotros en un ratito? Sí. Mira, la reunión del CEU primero se produjo en una oficina, como te digo, con el director, el decano y el vicedecano, y luego entramos en la parte del hospital y hablamos con María de la Cuesta. Pero fue una conversación prácticamente de 2 minutos, porque cuando iniciamos la conversación con ella, uno de los caballos que estaban allí le fallaron los cuartos traseros y colapsó. Y claro, ella y todo su equipo tuvieron que inmediatamente ocuparse del caballo, para ponerle arneses, para levantarlo, y nosotros salimos de allí naturalmente para dejarles trabajar. ¿Qué sensación te dieron? A ver, se estaban dejando la vida por los caballos, estaban viviendo, y eso que nos dijeron que ya estaban en una situación más normalizada. Pues si eso era la situación normalizada, no me quiero ni imaginar lo que debió ser la situación de las 2 semanas anteriores, cuando iniciaron todo esto y cuando tomó el CEU realmente el control de la situación. Madre mía. Bueno, la cosa es que tú te plantas allí, hace falta ayuda, aquí las instituciones se han quedado un poquito como diciendo
que nos solucionen la papeleta, y entre el Club de Jinetes Internacional, profesionales y demás, os ponéis manos a la obra, Vox, y en 48 horas conseguís ayuda. Esos boxes. Exactamente. Ayuda que a ninguna institución se le ha ocurrido aportar. Exactamente. A nadie se le ha ocurrido preguntar qué necesitaban. Eso es lo primero. Ir allí y preguntar, oye, ¿en qué os podemos ayudar? A nosotros nos dicen que necesitan unos boxes para hacer una zona de cuarentena a medida que los caballos van mejorando y dan PCR negativa, porque aunque den PCR negativa se tienen que quedar en cuarentena. Sí. Que los boxes que había mandado la FEI eran demasiado pequeños y que de los 12 iniciales han tenido que hacer solamente 6 porque eran demasiado pequeños y no podían tratar a los caballos ahí dentro. Y entonces me pongo a llamar pues a diferentes profesionales, proveedores, personas, y al final pues me comunican que el Riders Club había contratado en nombre de los jinetes que siguen en el CES unos boxes en Montemedio. Sí. Y que esos boxes estaban de camino. Sí. Entonces, pues me pongo en contacto con el Riders Club, finalmente hablo con Ignasi, que está allí en las instalaciones, y cuando le cuento la situación, pues me dice que por supuesto que inmediatamente que terminen de instalar los boxes, mandan para el CEU para instalar, que no sabe si van a ser 12, 15 o 20, finalmente fueron 15, pero la respuesta fue absolutamente inmediata. Claro. Y a partir de que yo hablo con Ignasi, entonces se ocupa José Luis Aguirre de Vox Valencia de coordinar con él y el CEU la recepción y montaje de los boxes, que Vox estaba incluso dispuesto a financiarlos. Sí, bueno, por lo menos alguien se ha movido. Bueno, Nacho, tras lo que tú has visto estos días, lo que te has movido para ayudar, lo que habéis conseguido, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Pues mira, conclusiones... tengo muchas sorpresas y muchas dudas de lo ocurrido. ¿Cómo es posible que se enteren antes por una tercera persona de lo que está ocurriendo que la notificación oficial? ¿Cómo es posible que se ofrezca una serie de ayudas inmediatamente y no se acepte hasta 5 o 6 días más tarde? ¿Cómo es posible que tenga que ir yo, junto con un partido político, a ver in situ la situación e interesarme y solucionar un problema? Es decir, aquí hay muchas deficiencias y espero que aprendamos de ello, de verdad, y que se creen unos protocolos y una forma de funcionar, y que la gente que se tiene que ocupar se ocupe y se interese, que para eso están. Aquí surge la pregunta, mucha gente dirá, ¿en manos de quién estamos, no? Sí, a ver, pero bueno, de estas cosas se aprende y de estas cosas nos damos cuenta. Y una cosa que yo me he dado cuenta con todo esto es que al final somos nosotros, los propios jinetes profesionales y gente del sector, los que nos solucionamos nuestros problemas. Sí. Es así. Sí. Una cosa así que se me ocurre, así, de repente, ¿has pensado en darte una vuelta por Montemedio a ver qué ves? No. Yo ya tengo suficiente con lo que tengo por aquí. He visto varias noticias y varias cosas y bueno, no he podido contrastarlo, pero ya con lo que tengo por este lado tengo suficiente. Tienes de sobra. Bueno, pues Ignacio Ridruejo, Nacho, jinete de salto veterano. Nacho, qué gusto que en este mundo del caballo haya gente todavía que como tú se mueve desinteresadamente para ayudar, se molesta en informarse y en acercarse al sitio para ver de verdad cómo son las cosas y que arrima el hombro. Que ha sido un lujo tenerte en rienda suelta y escuchar tu testimonio. Mil gracias, Nacho. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.